Vamos a usar nuestra base bíblica en Segundo de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, si gustan buscarlo. Allí está la base bíblica de nuestro tema para este medio, que ya estamos por llegar al mediodía. Como introducción, pues vemos este versículo que está ahí al frente, en nuestro tema. Ahí lo ven, cómo enfrentar a un gran ejército enemigo. El versículo que nosotros podemos leer allí, lo tomé de la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén. Ahí dice: vinieron mensajeros que avisaron a Josafat diciendo: viene contra ti una gran muchedumbre de allende el mar, de Edom, que están ya en Jasón Tamar, o sea, en Gadi. Ahí dice. Ahora quiero leérselos aquí en nuestra versión que comúnmente leemos. La versión dice así: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. O sea, dice prácticamente lo mismo, ¿verdad? Con alguna pequeña diferencia aquí. Dice el texto. Bien, continuamos aquí la diapositiva. Traigo aquí a esta hay guerra. Cuando nosotros vemos la escritura, nos habla. Nosotros vamos a la historia del mundo. También encontramos que hay guerras. Mundiales, hay dos mundiales consideradas mundiales en 1914 a 1918. La primera mundial fue reconocida y es conocida como mundial. La Segunda Guerra Mundial, 1944, si mal no me equivoco, hasta 1940. Por ahí detonó la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita, con la guerra de Rusia-Ucrania, hay alarma porque se dice que en un descuido o en un momento dado, la guerra se puede hacer mundial. Entonces se estaría hablando de la Tercera Guerra Mundial. Y hay mucha alarma de algunos países y del mundo que conoce de estas cosas, porque si se llega a hacer una Tercera Guerra Mundial, pues casi se acaba el planeta, porque ahora las bombas son más potentes. Se dice que la bomba de Hiroshima ya quedó obsoleta en potencia, porque se dice que ahora hay bombas 10 veces más potentes que la bomba de Hiroshima, que destruyeron a Hiroshima y Nagasaki. Así está la situación. Entonces hay un peligro latente. Los países en Europa, particularmente en Europa, están al pendiente de la guerra Rusia-Ucrania y ya están listos, están haciendo ejercicios militares en este momento. China comenzó a hacer ejercicios militares y bueno, y así está la situación. Dios nos libre si estalla esta guerra mundial. Pero bueno, vamos nosotros y leemos Santiago 4, 1 y 2. En resumen, yo quiero
decirles por qué vienen las guerras a la luz de Santiago. Dice, vienen porque el hombre tiene un corazón insatisfecho, o los hombres en general, porque no tienen a Cristo como Salvador. ¿Qué hay dentro del corazón de los hombres? Dentro del corazón de los hombres hay codicia, hay envidia. Según esto, Vladimir Putin, el emperador ruso, quiere recuperar todo el territorio que tuvo la URSS en un momento dado. Y por eso invadió a Ucrania, porque dice, Ucrania ha sido mía, ha sido de Rusia, y pues la voy a recuperar. Además se dice que hay mucha riqueza natural allí en Ucrania, y por eso la codicia tal vez y también la ambición de poder le llevó a ese hombre. Y hoy día eso existe no solamente en ese hombre, en muchos hombres a nivel mundial. A nivel mundial hay mucha envidia. La codicia, la ambición de poder también le ha llevado a otros emperadores, y ahí tenemos a Napoleón Bonaparte y tenemos a Adolfo Hitler y bueno, etcétera. Ok, entonces pasamos, nosotros que conocemos la historia de Israel, sabemos que Israel fue dividido en dos reinos, reino del norte, reino del sur. En el reino del sur reinaba un hijo de la descendencia de David, y en este caso fue Josafat, que era del linaje de David. Entonces dice que este hombre, cuando oye que vienen para hacerle guerra, le da temor. Dice el versículo 3, entonces él tuvo temor. Entonces él tuvo temor porque venía una gran multitud en su contra, y pues él no era una potencia mundial, Dios estaba con él, pero aún así él tuvo temor. Tuvo temor. Ahora, déjenme decirles, quizá alguien diga, pero ¿qué tiene que ver la guerra de Josafat en aquel tiempo, hace muchos años, hace más de 2000 años? ¿Qué caso tiene hablar de eso? Pues miren, sí tiene caso hablar, porque nosotros en la actualidad, ¿saben qué? Estamos en guerra. Estamos en una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual nosotros la podemos ver en Efesios 6, 12 al 13. Y dice Efesios 6, 12 al 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos guerra. Esta guerra es espiritual, no es física. Los creyentes tenemos guerra. Tenemos una guerra espiritual. Solamente nos damos cuenta nosotros que oramos, que leemos la palabra del Señor, sabemos, dice aquí que hay gobernadores, que hay una multitud grande de demonios, cuyo aliado es el enemigo, el diablo, que están peleando en una lucha encarnizada. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces hay una guerra, y esta es espiritual, como ya la estamos viendo, es espiritual. ¿Cómo combatir? ¿Cómo resistir a esos enemigos espirituales? ¿Y por qué les digo que hay una multitud? Porque el texto nos lo está diciendo, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Contra muchos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo podemos nosotros resistir a esos enemigos? Nuestras armas, encontramos en otra parte de la Escritura, no son físicas, no son carnales. Nuestras armas tienen que ser, ¿qué? Espirituales. Nosotros tenemos que
armarnos espiritualmente para hacer frente a este enemigo feroz que tiene muchos aliados. Hay una lucha entre el bien y el mal, como tengo ahí, ¿verdad? Es una lucha de dos poderes en el mundo. ¿Quiénes son? Ustedes y yo ya sabemos quiénes son. Dios queriendo ser Señor de los hombres, y el diablo, él diciendo no, síganme a mí. Entonces hoy día el diablo tiene muchas sectas que le adoran. Hoy día hay muchas sectas ocultistas, ¿sí? Y se habla del Opus Dei, y se habla de se habla de la iglesia satánica, se habla de la masonería, los masones son luciferianos, se habla de la Rosa Cruz, de los Rosacruces, se habla de la ciencia cristiana, se habla de los espiritistas hoy se dicen espirituales, pero son espiritistas, todos esos son grupos satánicos, ¿sí? Y hay muchos, ¿verdad? Muchos todavía no menciono todos, hay más, pero por el tiempo, pero sí lo hay, y todos esos están peleando en contra de Dios, Su señor es Belcebú, Satán, y esos están peleando contra Dios. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Nosotros vemos que cuando este varón, Josafat, se da cuenta que viene un ejército más fuerte que él, una muchedumbre muy grande, él hace lo siguiente: él busca a Dios de corazón. ¿Qué debemos hacer nosotros para hacer frente a esta muchedumbre de espíritus malos, malignos, que operan en el aire y que gobiernan en el mundo? Es decir, hay presidentes que están gobernados por el espíritu malo, por espíritus malos, ¿sí? Aquí nos lo está diciendo Pablo. ¿Qué hacer? Hay gente que trabaja para el maligno, ¿sí? Todos los delincuentes, todos los grupos delincuenciales, aparte de los grupos que ya mencioné de ocultistas, también hay organizaciones delincuenciales. Esos son trabajadores del enemigo. Allí hay malos espíritus en ellos, guiándolos, dominándolos, controlándolos. Por eso siembran terror en el mundo y hacen tantas fechorías, y hay crímenes, y hay secuestros, y hay tantas cosas, porque estas personas son controlados por esos espíritus malignos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros resistir eso? ¿Cómo? Busquemos a Dios de corazón. Buscando a Dios de corazón. Reconozcamos nuestra debilidad humana. El enemigo es más fuerte de lo que nosotros podemos imaginar. Es una gran multitud, así como dice Josafat, que se dio cuenta que una gran multitud venía contra él. Hoy día hay una gran multitud con todos estos grupos que ya les mencioné. Hay una gran multitud, hay gente. ¿Por qué no se acaba la delincuencia? ¿Por qué no se acaba? Porque por desgracia hemos sabido que han penetrado los gobiernos, y hay gente metida con influencia en el gobierno, y por eso no se acaba, porque esas personas que se han infiltrado en el gobierno, entonces ellos protegen a esos grupos, y por eso en México no vamos lejos, y en el mundo no se acaba lo malo, porque están infiltrados. Y nosotros podemos ver a la luz de lo que dice Efesios: gobernadores de las tinieblas, gente del mal. Por eso no se acaba lo malo. ¿Cómo podemos nosotros hacer frente a esta situación? Reconocer nuestra debilidad humana. Nosotros solos no podemos, necesitamos la ayuda de Dios. El enemigo es más fuerte de lo que podemos nosotros imaginar. Es por eso que hoy día,
cuando sube un presidente, ya sea estatal o en este caso un alcalde, ya sea un gobernador o el presidente nacional, dice: vamos a combatir la violencia, vamos a combatir esto, y termina el presidente y sigue igual o tal vez peor, porque no es fácil, porque está de por medio el diablo y todos sus demonios, está de por medio, no es fácil. Nosotros debemos abrir nuestros ojos espirituales y ver que esto no es fácil. Nosotros debemos reconocer nuestra debilidad humana y debemos nosotros buscar a Dios para que Él nos ayude en esta lucha, en esta guerra, en esta batalla espiritual. Solo Dios nos puede ayudar. Y dice aquí la palabra del Señor, dice aquí: entonces él tuvo temor. 23 de 2 Crónicas. Él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hay otra cosa que se nos menciona aquí: cómo debemos buscar a Dios. Hay otra diapositiva por ahí. ¿Cómo debemos buscar a Dios? Humillándonos en su presencia. Dice aquí que este varón se humilló delante de Dios. Y quiero leerles el versículo 12. Él reconoce que no estaba a su alcance poder vencer a esa gran multitud. Y él dice lo siguiente en el versículo 12 de 2 de Crónicas 12: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Reconoce, se humilla delante de Dios, porque sabe que él solo no puede, ni con todo Judá no puede. Nosotros tenemos que reconocer también que nuestras fuerzas para combatir al enemigo se quedan cortas. Necesitamos la gran ayuda de Dios. Necesitamos humillarnos delante de Dios y reconocer esta gran realidad. Y es muy importante que nos humillemos, porque tengo esta frase: porque Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Nosotros lo leemos, lo hemos leído. Y para no ir buscando texto por texto, solamente les recuerdo eso. Yo sé que ustedes lo han leído, lo hemos leído. La Escritura dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo sé que lo han leído. Da gracia a los humildes. Por eso entonces nosotros tenemos que ser humildes delante de Dios. Hay otra frase ahí que yo tengo también para que meditemos. Nosotros hemos leído también: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, porque así está escrito. Porque Dios humilla a los soberbios, y porque Dios enaltece a los que se humillan delante de Él, en su presencia. Pero también nosotros leemos las Escrituras. Yo sé que lo han leído, yo lo he leído, pero para no ir texto por texto, dice otra parte de la Escritura que Dios a los altivos los mira de lejos. ¿Qué quiere decir eso? Allá está el altivo, pues lo mira allá, no te me acerques. De esos no quiero que se me acerquen. Dios acepta que se le acerquen solo los humildes. Por eso nosotros tenemos que ser humildes. Por eso tenemos que humillarnos delante del Señor. Tenemos que ser humildes para que hallemos gracia delante del Señor. Pasamos a la siguiente. Hay otra diapositiva por ahí. Practicando nosotros la oración.
Pero ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Debemos hablar con Dios sabiamente. Dios nos hizo con capacidad de comunicarnos con Él. Dios nos hizo con capacidad de razonamiento. Dios nos dio inteligencia. Y debemos nosotros usar eso que Dios nos dio. Debemos hablarle con sabiduría. Y veamos cómo hace la oración este varón de Dios, porque este rey Josafat confiaba en Dios, era temeroso de Dios, se humilla delante de Dios, reconoce que necesita de Dios y comienza a hablarle a Dios con sabiduría. Nosotros, ¿cómo debemos aprender a orar? Como lo tenemos aquí escrito. Hoy día, la religión tradicional ha apartado a la gente de una verdadera adoración inteligente, porque solamente les dice, repitan esta oración, 10 Aves María, 10 Padre Nuestro, y etcétera. Pero eso solamente es una repetición mecánica. Se dice que un día llegó una persona, un joven que se quería casar, pero él nunca había visitado a la iglesia. Le comenzó a hacer preguntas el sacerdote. Oye, ¿hiciste tu confirmación? No, yo no sé qué es eso. ¿Hiciste, verdad, la primera comunión? No, pues yo no sé qué es eso. ¿Has hecho esto? No, pues yo no sé tampoco qué es eso. No, pues no sabes nada. Dice, pues mira, allá te me vas a poner allá en aquella esquina. Lo puso en una esquina. Allá me vas a rezar tantos Padre Nuestros, tantas Ave María, tanto esto y esto. Y porque se iba a casar. Pues estaba ahí delante del cura supuestamente para que lo casara, del sacerdote. Entonces agarra a él y dice que ahí en la esquina, en lugar de estar rezando, lo estaba maltratando. Sacerdote tal por cual, y diciéndole el montón de cosas ahí en silencio. Y ya el sacerdote le dice, ¿ya terminaste? Dice, ya terminé. ¿Qué? Ya lo había terminado, pero de maltratar. ¿Qué? Rezando ni qué rezando. Entonces, se imagina, esa es la forma de buscar a Dios en oración. No, veamos cómo este varón de Dios busca a Dios. Veamos cómo dice aquí la palabra del Señor. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. ¿Estaba en dónde? En la casa de Jehová. Y dijo, Jehová Dios nuestro, Padre, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes el dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Ellos han habitado en ella y te han edificado en ellas santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, sentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Esa es la oración que hace Josafat. ¿Saben quién era Moab y quién era Amón? Moab y Amón eran hijos de Lot, de las hijas de Lot. Por eso Dios les dice, no le hagan daño, porque la tierra que tienen yo no se las voy a quitar. No tengan problemas con ellos, porque yo se las he dado en heredad. ¿Y quién eran los que vivían en el monte de Seir?
eran los descendientes de Saúl, o sea, eran parientes de Judá, parientes de Israel, porque eran sobrinos de Lot, de Abraham, el padre Abraham, dice. Pero esta gente no veía el parentesco, dice, vamos a destruir a Judá y a su rey, lo vamos a destruir y vamos a tomar posesión de todas sus tierras y de todas sus riquezas que tienen. Eso pensaban ellos, por eso querían ellos destruirlos, pero no sabían que Josafat se apoyó en Dios, que era temeroso de Dios. A veces nosotros tenemos enemigos, nos resultan enemigos. Lo que no saben esos enemigos, que nosotros confiamos en Dios. Confiemos en Dios, busquemos a Dios y Dios desbaratará a nuestros enemigos. Amén. Porque Él quiere el bien para nosotros, no el mal. Solo confiemos en Dios. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, sí leyeron, ¿verdad? La parte que escribí ahí. Bien, entonces, ¿verdad? Romanos 2. Hallemos gracia delante de Dios. Hallemos gracia delante de Dios. Busquemos a Dios hasta hallar gracia delante de Dios. Y ya vimos cómo podemos nosotros hallar gracia, ¿verdad? Ya vimos, buscándole, reconociendo nuestra debilidad. Si somos pecadores, decirle: Padre, reconozco que he pecado contra ti, perdóname. Pero Señor, te quiero decir que te necesito. Te quiero decir que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón. Señor, me humillo delante de ti. Y orando, digámosle eso. Y el Señor sabrá lo que va a hacer con nosotros y lo que es mejor para nosotros. Muy bien, entonces, ¿qué sucedió cuando este varón de Dios? Ahora miren, quiero llamarles la atención en lo siguiente. Leamos el versículo 4. Dice 24: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Esta es una palabra fuerte. Y se reunieron los de Judá, dice, para pedir socorro a Jehová. Cuando nosotros usamos la palabra socorro, cuando nosotros gritamos socorro, ¿cuándo? Cuando vemos que tenemos un problemón y que no podemos con él, o cuando alguien nos quiere arrebatar algo, nos quiere asaltar, y peor si va con un cuchillo en la mano o con un revólver. En ese momento, ¿qué nos viene? Socorro, auxilio. Pues dice que se reunieron todo Judá junto con su rey para pedir socorro a Jehová. El versículo 13, quiero que lea el versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Qué hermoso. Se juntaron, se reunieron, todo Judá con el rey. Dice que estaban en pie delante de Jehová y luego estaban en una posición incómoda. Estaban en pie con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y se acuerdan, les pidió Josafat: ayunen, nadie coma, vamos a buscar a Dios. Allí estaban en ayunas. No sé cuántos de nosotros ya desayunamos, almorzamos, pero en este caso dice que ellos estaban en pie, en ayunas, buscándole a Dios, reunidos allí, todos los varones, sus niños, sus mujeres y sus hijos estaban allí buscando a Dios. Qué tremendo. Y de esa forma hallaron gracia delante de Dios. Hallaron gracia delante de Dios. ¿Saben qué sucedió en ese momento? ¿Qué sucedió? Dice que el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo habló en esa reunión. Leamos el versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías,
Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual, ¿qué dice? Que vino el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu Santo, en medio de la reunión. Y dijo, inspirado por el Espíritu Santo: oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, o multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué maravilloso, qué maravilloso. Dios Padre eterno se puso como mediador entre su pueblo y los que venían a hacerles la guerra. Dice Dios: yo me he hecho cargo de la guerra. Esta grande multitud que ustedes oyen que viene y que viene, se van a enfrentar conmigo. Qué maravilloso. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dice Dios: vienen a buscar a Josafat, vienen a buscar a todo Judá. Pues ¿saben qué? Esto no se imaginan, dice Dios, que me vienen a buscar a mí, porque yo voy a pelear por mi pueblo y por el rey. Gloria a Dios. Cuando nosotros entregamos todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, dice Dios: no te preocupes, amado mío, hijo mío, yo voy a pelear por ti. Tu problema es mi problema, yo te voy a dar la solución. Por eso nosotros debemos confiar de todo nuestro corazón en Dios, y Dios pelea nuestras batallas. Dice el versículo 16, seguimos leyendo: mañana descenderéis contra ellos, aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Les dice por dónde iban a subir: y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Versículo 17: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién es el único que nos alienta, que nos anima en momentos difíciles? Josafat y Judá, todo Judá, el reino del sur, estaban quebrantados con ese gran problemón que venía contra ellos: guerra. Pensar en guerra es pensar en muerte, en destrucción. ¿Saben qué suele suceder también en las guerras? Que hay violaciones de mujeres casadas y de señoritas, y ya se ha oído rumores en esta guerra. Los rusos se dice que han violado, que están violando a las mujeres. Por eso los ucranianos están huyendo, las mujeres están huyendo. Eso es lo que deben hacer, porque un soldado no tiene respeto, no solo mata. Si nosotros ya sabemos, eso es lo que suele suceder en las guerras. Eso es lo que yo he oído también cuando de los que vivieron la revolución, cuando venía la revolución, cuando hubo la revolución, se escondían, las mujeres se escondían todos, porque dicen: ahí vienen los soldados, ahí vienen los revolucionarios. Y las mujeres tenían que esconderse porque estas personas violaban y se llevaban muchachas casadas y no respetaban. Es una cosa terrible. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que orar.
porque también el enemigo así actúa. Dice Juan 10:10, que el enemigo no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir, y se le llama ladrón. Por eso nosotros, mis hermanos, no debemos dormirnos tanto, hay que orar, velad y orad, porque solamente así nosotros podemos resistir al... Todavía el Espíritu Santo está entre nosotros. Cuando nosotros leemos Juan 14, 16 al 18, el Señor Jesucristo dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La presencia del Espíritu Santo está en nosotros. El mundo no le puede conocer porque no le ve, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Estará en vosotros, morará en vosotros. Entonces el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ahora bien, en aquel entonces el Espíritu Santo habló por medio de aquí, se habla de un hombre, Jaasiel, profeta de Dios. Hoy día Dios habla por medio de sus siervos. Puede ser pastor, evangelista, misionero, pero menciona esto: tenga cuidado de que verdaderamente sea pastor de Dios, siervo de Dios y siervo del Señor, y no sea otra cosa. Por eso el Señor dice: guardaos de los que vienen vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Debes saber identificar quién realmente es siervo de Dios. Debemos nosotros tener cuidado. Muy bien, pasemos a lo siguiente. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Creer a la palabra. Creer a la palabra del Señor. Veamos lo que dice aquí el versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, porque sabían que este varón de Dios habló guiado por el Espíritu Santo. Porque sabían que Dios estaba hablando a su pueblo y al rey. Y ellos lo reconocen, y dice aquí que Josafat se inclinó rostro a tierra en reverencia a la palabra que había oído, a la palabra de Dios que había recibido. Y el pueblo también, y asimismo todo Judá se inclinaron, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová por su palabra. Hoy día nosotros debemos adorar a Dios por su palabra. Esta es su palabra, y debemos adorar al Señor por su palabra. ¿Y qué sucedió también en ese momento? Dice el versículo 19: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Dios de Israel, dice, con fuerte y alta voz, y comenzaron a alabar al Señor. Cuando nosotros leemos en otra parte de la Escritura, dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Nosotros debemos alabar al Señor. El Salmo 150 nos dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Si nosotros respiramos, alabemos a Dios. Pero qué bonito sería que Acapulco respira, todos los acapulqueños respiran, que todos alabaran al Señor. Qué hermoso que todos alabaran al Señor. Aquí todo Judá, miles de personas estaban alabando al Señor, todo Judá. Qué maravilloso. Miren, yo tengo aquí esta nota. El enemigo ha usado a sus siervos para impedir que la palabra de Dios sea leída en la Edad Media por los que se creen y se han creído hasta este tiempo únicos y exclusivos de tener la religión exclusiva
y de tener la Biblia exclusiva y de dar la interpretación exclusiva, solo ellos, esos que hasta tienen su máximo jefe, ellos han demandado exclusivismo. En la Edad Media prohibieron que se leyera la escritura en la lengua común y persiguieron en la Edad Media, cuando la Inquisición, si alguna persona tenía la Biblia en la lengua común, ¿sabe cómo le llamaban? Hereje. Hereje. Así fuera sacerdote. Así fuera sacerdote. Pero ¿cómo es posible? Sacerdotes sin leer la Biblia. Así ha habido sacerdotes que son sacerdotes y no han leído la Biblia ni siquiera por una vez. Qué terrible. Pero ¿saben qué? Hasta el Concilio Vaticano II, 1959, no recuerdo, yo tengo el libro del Concilio Vaticano II. A partir de allí, de ese concilio, 1959 al 63, por ahí más o menos, ya se les da permiso a los católicos que pueden leer su Biblia, pero le ponen un candado. Dicen, pero no le interpretes, porque si le interpretas vas a caer en herejía. Eso solamente, la interpretación se le debe al máximo jefe que está allá en Roma. Así que si usted quiere una explicación de algún texto, ni modo, va a tener que ir al Vaticano para que el que está allá como máximo jefe le dé la explicación qué quiere decir ese texto. ¿Se imaginan? Ese es el candadote que le pusieron al católico. No puede leer, así es que porque no debe interpretar a la ligera. Y como no puede interpretar a la ligera, pues allí se queda el libro abandonado, no lo leen. Entonces se dice que hay una historia. Se dice que un creyente evangélico visita un hogar y le sale la señora y le dice, ¿de qué me va a hablar usted? No, pues de la Biblia, de la palabra de Dios. Y yo tengo la Biblia. Entonces le dice a él, pero la lee. Dice, claro que sí, ¿cómo no la leo? Y a ver, le llama a una de sus hijas, tráeme la Biblia, dice, tráeme la Biblia. Dice, para enseñarle a este hombre que yo leo la Biblia. Tráeme la Biblia. Y en eso, cuando le traen la Biblia, resulta que la Biblia estaba medio abultada de adentro. Y ahora, ¿qué pasa? Agarra a la señora y abre la escritura. Cuando va viendo, había unos lentes ahí en la Biblia. Entonces la señora dice, de sorpresa, dice, mira, aquí está mis lentes que había perdido hace un año. Y eso que leía la Biblia. ¿Se imagina cuánto tiempo tenía que la había leído? Y ahí se le quedaron los lentes. Qué tremendo. ¿Cuántas veces nosotros leemos la Biblia? No me vaya a decir. Bueno, entonces tenemos que leer la palabra de Dios diario. Por eso la gente está como está y se traga todas las mentiras que le enseña la religión tradicional, porque no investiga, no lee. Tenemos que leer, pero creer lo que dice la palabra del Señor. Hoy día desvían la fe. La religión tradicional ha desviado la fe y le da a la gente estatuas. Mira, confía en esta estatua. Este es el santo fulano y él te va a ayudar. En lugar de decirle, pon tu fe en Dios. O les da cuadros. Mira, esta es la Aparecida del Tepeyac y es un solo cuadro. Es un solo cuadro. Ahí está. Pero esta es la Aparecida del Tepeyac y de cualquier otro lugar, porque hay muchas aparecidas por el mundo. Hay muchas aparecidas por el mundo. Y nada más en México hay muchas aparecidas. No solamente allí en México. Y así, y desvían la fe y la ponen en pinturas, en estatuas y menos en el verdadero Dios. Pero nosotros debemos tener nuestra fe enfocada en el verdadero Dios. Amén. Pasemos a la siguiente. Qué maravilloso es nuestro buen Dios.
qué maravilloso. Cantemos de sus maravillas. Cantemos de sus maravillas. Vamos al versículo 20. Estamos en Crónicas, segundo de Crónicas 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, como les fue dicho. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis, ¿qué? Seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Seguimos. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Estaban cantando. El versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Quizá algunos se asusten y digan: bueno, ¿qué Dios no es amor? Sí, no cabe la menor duda, Dios es amor, pero Dios defiende a su pueblo, pero Dios defiende a su pueblo que atenta contra su pueblo. Y aquí vemos, dice que comenzaron a cantar, y cuando comenzaron a cantar, a entonar cantos de alabanza, en ese momento dice que Dios puso, dice, contra los hijos de Amón, ¿verdad? Y de Moab y del monte de Seir, contra toda esa grande multitud, las emboscadas que ellos mismos habían tendido en contra de Judá. Cayeron en su propia trampa. Y así fueron derrotados, porque Dios peleó por su pueblo. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Se mataron entre ellos, hubo confusión, porque Dios hizo que hubiera confusión entre ellos. De modo que cuando llega Josafat, dice aquí el versículo 24, luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado, todos habían muerto. Nosotros busquemos al Señor en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Alabemos al Señor, porque dice que todavía no comenzaba la batalla, pero ya los israelitas, Judá y el rey, hubo consejo entre ellos. Dice: vamos a alabar al Señor, lo vamos a alabar como si ya nos hubiera dado la victoria. Todavía no venía nada, todavía estaban con el problemón que el enemigo ahí está y se van a venir en contra, pero ellos, hubo consejo y dice: vamos alabando al Señor, y comenzaron a alabar al Señor, y hubo un coro, se organizó el coro, vestidos, nosotros vamos a alabar al Señor, y comenzaron a alabar al Señor, y entonces Dios peleó en contra de sus enemigos. Cuando nosotros tengamos algún problema, pensemos en dar gloria a Dios, glorifiquemos el nombre del Señor, no nos demos por vencidos,
porque de Dios es la pelea, porque de Dios es la batalla, y si de Dios es la batalla, también la victoria. ¿No dice la palabra del Señor en otro texto que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria? ¿Han leído eso? Dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Solo creamos eso y oremos y abracémonos de Dios, y Dios hará maravillas. Confía en Dios, dice uno de los salmos, y Él hará. Confiemos en Dios y Él hace todas las cosas que son imposibles para nosotros, pero para Dios todo es posible. Gloria al Señor. Nosotros leemos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6. Pasemos a la siguiente. Terminamos, hermanos, terminamos. Espero que este tema les haya sido de bendición o les sea de bendición. Finalmente, reiteramos: Dios pelea por su pueblo. Hoy día, ¿cuál es su pueblo? La iglesia. La iglesia. Dice la Escritura, cuando nosotros leemos la Escritura, que Dios ha hecho un solo pueblo entre dos pueblos, israelitas y gentiles. Dios ha llamado a salvación a israelitas y a gentiles, y hoy día hay gentiles salvos y hay israelitas salvos, y hay israelitas que están por salvarse y hay gentiles que están por salvarse. No sabemos cuánto tiempo durará este tiempo de la gracia, pero todavía, mientras Cristo no venga por segunda vez, hay tiempo de salvarse. Hay tiempo de salvarse, y Dios está haciendo un solo pueblo. De esos dos pueblos, judíos y gentiles, está haciendo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Nosotros lo leemos en la palabra del Señor, y vemos nosotros cómo el malo cae en su propia trampa. Las cosas malas Dios las convierte en bendición. Recordemos Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es maravilloso. Nosotros leemos el versículo 22. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Dios es maravilloso. Obtuvieron, después de esa derrota de todos estos enemigos, leamos el versículo 25. 20-25 de Segunda de Crónicas. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Tanta riqueza, tanta riqueza que no podían llevarlos. ¿Cuántos días estuvieron acarreando toda esa riqueza del botín de esa gente? 3 días estuvieron acarreando alhajas de oro, de plata, joyas preciosas. Estuvieron acarreando 3 días, ¿se imagina? Vestidos, y no van a creer, vestidos corrientes, vestidos lujosos, porque era gente que tenía dinero. Y estuvieron acarreando 3 días, ¿se imagina? Piense en todo el día, llevando oro, llevando vestidos, y eran muchos, y no acabaron, y mañana otra vez le seguimos, y se termina ese día, y todavía hay mucho, no podemos. Mañana venimos otra vez, y 3 días se llevaron acarreando. ¿Se imaginan? Quedaron ricos.
quedaron ricos después de todo eso, porque Dios los bendijo. Confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y Él hará que las cosas malas se tornen en bendición. Solo Dios lo puede hacer. Por eso nosotros debemos abrazarnos de Dios con todo nuestro corazón. Y alabaron a Dios. Versículo 27. Hay algo que quiero en el versículo 26. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca. Se dice que Beraca significa bendición, porque ahí los bendijo Dios y ahí ellos también bendijeron a Dios. Porque allí bendijeron a Jehová y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy, o sea, hasta el tiempo en que se escribe este libro. ¿Y cómo llegaron a Jerusalén? Versículo 27 y 28. Y todo Judá y de los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo regresaron? Gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Qué maravilloso es el Señor. Estos enemigos venían a espantar a Judá, pero Dios tornó ese espanto en gozo, en alegría, en regocijo. Y hay algo más que quiero decirles y con esto finalizo. Leamos el versículo 29. Dice aquí: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Dice que el pavor de Dios cayó sobre todos los países vecinos. Gloria al Señor. Si nosotros confiamos en el Señor, nuestros vecinos se darán cuenta que Dios está con nosotros. Abracémonos y confiemos tanto en nuestro Dios y en su palabra. Agarrémonos y abracémonos del Señor y llegará el momento cuando los vecinos se darán cuenta, algo tiene, y que ellos digan, es que ellos tienen a un Dios el cual yo no tengo. Que nosotros podamos darle testimonio. Si nos llegan a preguntar, oiga, ¿y por qué usted así y así? Que nosotros podamos decirle, es que yo confío en Dios y Él está conmigo. Amén. Confiemos en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor tan grande y tu misericordia tan grande. Si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo, repita conmigo esta oración. Padre Santo, yo me humillo delante de ti y reconozco que sin ti nada puedo hacer. Reconozco que sin ti soy un derrotado. Pero Señor, yo quiero entregarte todos mis problemas a ti. Yo pongo en tus manos mi vida. Yo te pido, Señor Jesús, que vengas a mi corazón y me perdones todos mis pecados y me limpies, Señor. Dame una vida nueva. Dame una vida de triunfo sobre el pecado, sobre la maldad y sobre toda cosa mala, porque yo necesito a Cristo. Señor Jesús, entra en mi corazón. Te quiero sentir. Y gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias por haber dado tu vida por mis pecados. En el nombre de Jesucristo te alabo y te bendigo y te doy gracias por perdonarme y por salvarme y librarme. Amén. Que Dios les bendiga.